Muy buenos días, Eh, les habla su profesor. Ha quedado pendiente, como ustedes ya conocen, el desarrollo del tema de la semana pasada, ¿no? Entonces, en esa semana debimos haber hecho la refrigeración de alimentos, ¿correcto? Entonces ahora vamos a desarrollarla. Entonces voy a explicar unas 20 vistas que he preparado para este tema, ¿no? Bien, entonces sabemos que la industria alimentaria actual depende casi totalmente de la refrigeración, de una forma u otra, ¿no? ¿Y para qué se utiliza o para qué se requiere de la refrigeración? Por ejemplo, para fabricar, para conservar, para almacenar y también para llevar nuestro producto al punto de venta, ¿no? Bueno, y entre otras operaciones en las cuales se requiere la refrigeración. Bien, un poco de historia. Se sabe que el uso de bajas temperaturas para la conservación de alimentos se conoce y se practica desde hace muchos miles de años, ¿no? Pero no fue hasta mediados del siglo XIX que Pasteur y otros determinaron la naturaleza bacteriológica del deterioro en los alimentos. Y por supuesto, también el efecto beneficioso del enfriamiento, la cual bien sabemos hoy que el enfriamiento ralentiza, ¿no?, las reacciones químicas y también ralentiza la degradación por bacterias, dado que estas o muchas de estas no crecen fácilmente a temperaturas de refrigeración. Por supuesto que hay bacterias que crecen en ambientes fríos, pero sin embargo de todas formas se reduce esta degradación. Pero lo que realmente impulsó esta tecnología fue el desarrollo de la refrigeración mecánica, ¿no? La refrigeración mecánica, ¿no es cierto?, fue la que hizo posible, ¿no?, proporcionar los alimentos adicionales necesarios para las crecientes poblaciones urbanas. Es decir, sin el desarrollo de la refrigeración mecánica no hubiera sido posible, ¿no?, todos estos desarrollos, ¿no?, debido a que la gente se iba concentrando en lugares y formando grandes suburbios y luego o posteriormente grandes ciudades, ¿no? No hubiera sido posible porque como esta tecnología se conoce muchos tiempos, pues para aplicarla había que traer hielo de alguna parte, ¿no? Entonces eso no era práctico, ¿verdad? Pero el desarrollo de la refrigeración mecánica hizo posible todos estos avances, ¿no?, que al final llevaron al desarrollo de las grandes urbes. La refrigeración de alimentos, o gracias a la refrigeración de alimentos, también se desarrolló un gran comercio internacional, ¿no? Un hecho histórico fue que entre los años 1873 y 1876 pues se transportaba carnes congeladas, ¿no?, desde Australia y América del Sur hacia el viejo continente, es decir, hacia Europa. Muy bien, vamos a continuar. Objetivos de la refrigeración de alimentos, ¿no? El objetivo general, ¿no?, de la refrigeración de los alimentos es incrementar su vida útil,
y en consecuencia incrementar sus posibilidades de conservación, ¿verdad? Sin embargo, podremos definir otra serie de objetivos particulares o específicos, ¿no? Característicos de los distintos tipos de alimentos. Ustedes saben que tenemos una variedad de alimentos, todos tienen diferentes estructuras, diferentes cáscaras, diferentes composiciones químicas. Es todo un mundo, ¿verdad? Esto es el tema de los alimentos. Pero desde el punto de vista de la refrigeración, será interesante distinguir entre los alimentos que presenten una estructura organizada, ¿no es cierto? Como por ejemplo los tejidos vegetales y los tejidos animales, ¿no? Prácticamente estamos hablando de estructuras algo así como si tendrían una cierta vitalidad, ¿no? Y los que no lo presentan, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de algunos alimentos procesados, ¿no? Los zumos, la leche, etcétera, ¿no? Entonces estos alimentos se consideran que no tienen una estructura organizada, ¿no? Los alimentos procesados. Pero en cambio una fruta pues se considera que tiene una estructura organizada. La fruta todavía respira, ¿no? Transpira. No pasa eso en un zumo, una leche, eso no pasa, ¿verdad? Pero una fruta sí, ¿no? Una fruta está transpirando, está respirando, ¿no? Hay toda una serie de reacciones físico-químicas que se van dando, ¿no? Durante el almacenamiento, sobre todo. Y también obviamente cuando está en la planta, ¿no? Son precisamente los alimentos con estructura definida para los que la refrigeración tendrá unos objetivos más específicos, ¿no? Dado que el mundo actualmente demanda productos o alimentos frescos, no procesados. Si bien es cierto, el procesamiento de alimentos o los alimentos procesados son más fáciles de conservar, pero en este mundo cambiante pues las personas demandan ahora en mayor cantidad de alimentos frescos, ¿no? Vamos a ver la refrigeración en frutas y hortalizas, ¿no? Bien, como ya había explicado, ¿no? Una fruta, una hortaliza es una estructura definida, ¿no? Por lo tanto, son organismos vivos, ¿no? Pues decía, de alguna forma tienen una cierta vitalidad, ¿no? Son organismos vivos que deben mantenerse como tal durante el almacenamiento. Entonces, con la refrigeración de estos productos se consigue aminorar drásticamente lo siguiente, ¿no? 1. Su intensidad respiratoria. O sea, al disminuir la temperatura de almacenamiento, pues vamos a hacer que la intensidad respiratoria disminuya, ¿no? Sus pérdidas de peso por transpiración, ¿verdad? También eso es importante, porque si la fruta transpira a una velocidad muy grande, pues va a perder agua fácilmente y consiguientemente esta fruta va a perder la calidad que todos deseamos, ¿no? También disminuye la producción de etileno, algo que ya vimos en temas pasados, ¿no? El etileno todos sabemos que es la hormona de la maduración, ¿no es cierto? O sea, gracias al etileno, las frutas climatéricas, sobre todo, maduran, ¿no? Y las frutas no climatéricas, pues mejoran el color de su superficie, ¿no? O sea, de su presentación. Y por supuesto, ¿no? Las bajas temperaturas pues limitan el desarrollo o disminuyen el desarrollo de microorganismos. Entonces, el enfriamiento y la congelación no pueden mejorar un producto. Es decir, no pueden mejorar una verdura o no pueden mejorar una fruta o una carne fresca. Y lo mejor que se puede lograr es mantenerlo, ¿no? Cerca de la condición en la que entró en el proceso de enfriamiento. ¿Qué significa esto?
Significa que si yo cojo una fruta magullada ya dañada, ¿no? Ya en estado de deterioro, lo pongo en refrigeración, pues la refrigeración no va a mejorar su calidad, ¿no? No lo va a hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que para poder hacer una conservación por refrigeración, solo se deben utilizar los mejores productos. Hay que seleccionarlos, ¿no? Los mejores productos, y estos deben ser los más frescos posibles, ¿no? ¿Cierto? Salvo que algunas veces, ¿no? En ocasiones la conservación en cámaras frigoríficas es fundamental para evitar desperdicios, ¿no? Independientemente de la calidad de la fruta o del alimento, ¿no es cierto? Entonces queremos de alguna forma conservarlo, pero solamente con fines de evitar desperdicios, ¿no? Posiblemente esta fruta sea destinada a un tipo de proceso, ¿no? Pero ya como alimento fresco simplemente no sería posible, ¿no? Porque la refrigeración no mejora la calidad de una fruta que ya está en proceso de deterioro, ¿no? Hablemos ahora de la respiración. Entonces, la respiración, ¿no? Es el proceso principal que transforma las reservas acumuladas en energía, ¿no? Sí, todas las reservas que tiene la fruta, pues lo transforma en energía. Tal actividad se manifiesta por la emisión de calor, ¿no? O sea, cuando una fruta pues respira, emite calor, también emite anhídrido carbónico, ¿no es cierto? O dióxido de carbono. Y obviamente pues también emite vapor de agua, ¿no? Que se obtienen principalmente de la demolición de los azúcares en presencia del oxígeno. El comportamiento de las distintas especies de frutas y hortalizas es muy variable, ¿no? En lo que respecta a la intensidad respiratoria, es decir, en toda esa variedad de frutas y hortalizas, pues existe mucha variabilidad, ¿no? Existe mucha diferencia, ¿no? Respecto a la intensidad respiratoria. Pero en todas ellas el denominador común es la gran influencia de la temperatura sobre la intensidad respiratoria. Es decir, cuando disminuimos la temperatura, pues la intensidad respiratoria también disminuye, ¿no? Es directamente proporcional. A menos temperatura, menos intensidad respiratoria, y por lo tanto se perderá menos vapor de agua, ¿no es cierto? Se generará menos calor, ¿cierto? Porque este calor también tiene algún efecto, ¿no? Sobre la fruta, y menos CO2, ¿no? Cuanto más baja sea la temperatura, más reducido resulta este proceso vital, ¿no? Y en consecuencia, con más lentitud se producen los fenómenos de la maduración y de la senescencia. ¿Ven? Entonces tiene muchos efectos, ¿no? Sobre la fruta, ¿no? O sobre la hortaliza. Por lo tanto, la conservación de frutas y hortalizas se podrá mejorar siempre que se reduzca a los niveles mínimos su intensidad respiratoria. Pues claro, ¿no? Quizás algunos estén pensando ir al extremo, ¿no es cierto? Es decir, voy a reducir la temperatura porque yo sé que reduzco la intensidad respiratoria, y al reducir la intensidad respiratoria mejoro la conservación de la fruta y la hortaliza. Pues no es así, ¿no? Todo tiene límites. Entonces, si nosotros sobrepasamos ese límite, lo que vamos a hacer es provocar daños por frío, ¿no? Vamos a provocar daños a los tejidos, incluso provocar la muerte, ¿no?
Bien, aquí algo que estaba diciendo, 2 son los límites térmicos a considerar en la refrigeración de frutas y hortalizas. Hay 2 límites térmicos. 1, el punto de congelación. Ojo, congelación no es lo mismo que refrigeración. Para llamarse refrigeración debemos estar por encima de ese punto, de esa temperatura. Entonces, un límite es que no debemos reducir la temperatura hasta llegar al punto de congelación. Tiene que estar sobre esta temperatura. Lo otro es la temperatura a la que aparecen daños por frío, lo que acabo de explicar en la vista anterior, ¿no? Debemos evitar los daños por frío y también debemos evitar el punto de congelación. Bien, la refrigeración se realizará hasta temperaturas próximas, aunque superiores al punto de congelación. Pues, como mencioné, la congelación es un proceso que nada tiene que ver con la refrigeración. Es otra historia, no es lo mismo, ¿no? Se deberá vigilar la aparición de daños por frío en aquellas especies o variedades que sean susceptibles a estas fisiopatías, ¿no? ¿Cierto? Es decir, hay especies de frutas u hortalizas que sufren las consecuencias de los daños por frío de una manera más drástica, ¿no? Sí, entonces reducir demasiado la temperatura, ¿no? Hay una consecuencia que es que la fruta puede sufrir un estrés por frío. Los daños por frío se caracterizan por la aparición de manchas, ¿no? ¿Se han visto, no? Cuando ponen a veces la refrigeradora, lo ponen demasiado frío, pues las frutas empiezan a aparecer manchas, ¿no? Y peor cuando ya aparece a oscurecerse, ¿no? O sea, hay presencia de oscurecimientos. También puede presentarse depresiones superficiales, a las que antes o después acompañarán ataques de hongos, ¿no? Obviamente, al haber depresiones superficiales, pues estamos dañando la cobertura del alimento, ¿no? Estamos dañando la cáscara posiblemente, o la piel del alimento, que es una estructura protectora natural de la fruta o de la hortaliza, y por lo tanto, abierto las puertas, simplemente los hongos empiezan a invadir a la fruta y a colonizar, ¿no? Entonces, tanto estas fisiopatías como los hongos que las acompañan se pueden manifestar durante la conservación o cuando haya concluido esta, ¿no? Y se ha llevado el producto a la temperatura ambiente. Ahora hablemos de la transpiración. Entonces hablemos de la transpiración. Bien, como ya les había explicado, ¿no? Una fruta prácticamente es un ser vivo, ¿no es cierto? Una hortaliza del mismo modo. Entonces, las frutas y hortalizas, mientras estén, ¿no es cierto? Vamos a poner como un ejemplo una fruta, ¿ya? Por ejemplo, tengo una manzana, ¿no? Mientras está en el árbol, esta manzana está siendo proveída de agua, ¿verdad? ¿Quién provee de agua a la manzana? Pues la misma planta, ¿no? La misma planta, a través de las diferentes estructuras que tiene, absorbe agua del ambiente, o también puede absorber agua, y es más común, del suelo, ¿no? A través de las raíces, y esta agua es distribuida en toda la planta, ¿no? Y obviamente llega a la fruta, ¿no? A la manzana. Pero una vez que la manzana ha sido cosechada, ¿qué es lo que pasa? Pues la manzana deja de recibir o deja de ser proveída de esta agua, ¿no? Por lo tanto, ya no hay una fuente de agua para la manzana. Y en consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de abastecerse de agua, la fruta empieza a perder agua, ¿no? En estado de vapor, ¿cierto? Empieza a perder agua, pero no hay otra fuente, ¿no? Para que reponga esa agua. Por lo tanto, esa pérdida de agua constante se conoce como transpiración, ¿no?
Y eso pues con el consiguiente paso del tiempo va a originar una pérdida de peso y otros trastornos que se van a poder observar en la fruta, ¿no? Entonces, la pérdida de agua es el resultado de la migración del vapor de agua de los espacios intracelulares, ¿no?, que están saturados, y esta pérdida se da pues generalmente de la fruta hacia el ambiente, ¿no?, en el cual se ha depositado el producto. Entonces, a causa de la diferencia de presión de vapor entre los dos medios, ¿no es cierto?, es decir, entre la fruta, el interior de la fruta y el ambiente, pues se da la transpiración. Se sabe que en el ambiente la humedad relativa difícilmente supera el 50-60% de humedad, ¿no? Entonces, la salida de este vapor de agua se produciría prioritariamente por las aberturas naturales presentes en la epidermis de las frutas y hortalizas, ¿no?, así como los estomas y las lenticelas. También pueden producirse por las posibles lesiones o heridas que presente el producto, ¿no?, o incluso a través de la cutícula, que nunca es completamente impermeable. Muy bien, continuamos. Entonces, si la pérdida de peso supera... Un momentito, por favor. Decía, ¿no?, si la pérdida de peso supera unos ciertos niveles específicos para cada producto, pues esta puede causar, ¿no?, daños irreversibles, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de peso produce en primer lugar la pérdida de turgencia. Y si se mantienen las condiciones que lo propician, es decir, si se mantiene esta transpiración, esta velocidad de transpiración, se llegará a arrugamientos de la epidermis, es decir, la fruta ya empieza a cambiar su piel, ¿no?, se empieza a arrugar ya, ¿no?, y hasta la aparición de manchas superficiales, ¿no?, o sea, cuando ya está totalmente en proceso de un daño irreversible, ¿no? Entonces, todo ello conlleva una depreciación de la calidad del producto, que se suma a la pérdida directa de peso que se ha producido. La pérdida de agua por transpiración es proporcional a la diferencia entre la presión parcial de vapor de agua en el aire y en la superficie del producto almacenado, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la humedad relativa del ambiente, menor será esta diferencia, ¿no? Por lo tanto, menor será también la pérdida de peso. Hay que tener presente que la mayoría de frutas y hortalizas alcanzan el equilibrio en un ambiente con una humedad relativa del 97%. A ver, ¿qué significa esto? A ver, habíamos dicho, ¿no?, que en general el ambiente es menos húmedo que la parte interna del alimento, ¿no? Les mencioné en la vista anterior que el ambiente puede estar entre 50 y 60%, ¿no? No supera esa humedad relativa, ¿no? Bueno, aquí en la selva sí, ¿no? Pero aquí en la selva la humedad llega más, ¿no?, ¿cierto? En ciertas épocas del año hay mucha humedad, ¿no es cierto? Pero nunca va a superar pues el 97%, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Entonces, como resultado de que la fruta es mucho más húmeda que el ambiente, entonces el agua va a migrar naturalmente desde la fruta hacia el ambiente que tiene menos humedad, ¿no? Eso va a ser. Entonces, una solución lógica que sería algo razonable, por ejemplo, alguien diría, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer que el ambiente sea húmedo, ¿no? Y de esa forma, al haber una humedad muy similar a la humedad de la fruta, o a la actividad de agua, ¿no?, porque en fruta ya no hablamos de humedad, sino de la actividad de agua, pues tendríamos cerca del equilibrio y por lo tanto no habría transferencia de agua, ¿no?, o sea, de la fruta hacia el ambiente, dado que estarían equilibradas las presiones, ¿no?, de la humedad. No habría el gradiente, ¿no?, necesario para que pase o para que la fruta pierda
agua, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que al aumentar la humedad del ambiente, pues se favorece el crecimiento de los microorganismos, ¿no? De los hongos, las levaduras, las bacterias, etcétera. Y eso no es posible, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos darle condiciones para que ocurra el crecimiento microbiano, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución, no? Pues una propuesta es que el almacenamiento a humedades relativas tan altas, o sea, muy grandes, humedades muy altas, solo es posible cuando tiene lugar a temperaturas bajas. Es decir, si bien es cierto, puedo un poco disminuir la pérdida de agua de la fruta aumentando la humedad del ambiente, pero esto tiene que ser acompañado de la disminución de temperatura para evitar la proliferación microbiana, que en esas condiciones pues sería la que arruinaría el proceso de conservación. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? Es decir, si yo quiero conservar aumentando la humedad, paralelamente tengo que disminuir la temperatura, porque si solamente aumento la humedad para evitar que el agua del alimento salga al ambiente, estoy haciendo un hábitat perfecto para que crezcan los microbios, ¿no? Para que proliferen ahí, harían fiesta ahí, ¿no? Porque estarían en las mejores condiciones, con mucha agua. Por lo tanto, ¿no? Se podría plantear almacenamientos a elevadas humedades relativas cuando ésta vaya acompañada de una temperatura suficientemente baja que impide la multiplicación incontrolada de microorganismos. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces. Bien, pasamos a la... Ahí con eso hemos terminado. O sea, esto fue la última vista de transpiración. Ahí me estaba confundiendo. Vamos a seguir entonces. El siguiente punto es producción de etileno. El etileno es una fitohormona que se encuentra en los tejidos de todos los vegetales, ¿no? En sus raíces, tallos, hojas, frutos y flores. Allí encontramos el etileno. Ya como hemos visto en clases anteriores, ¿no? Cuando hablamos de frutas climatéricas y no climatéricas, esta fitohormona o hormona vegetal estimula la maduración de los frutos climatéricos, ¿no es cierto? Porque los no climatéricos no terminan la maduración cuando son retirados de la planta, ¿no? Lo único que hacen es mejorar el color, nada más. Entonces esta hormona pues desencadena todas las reacciones que conlleva este proceso de maduración. Además es responsable de una gran cantidad de daños y problemas de deterioro de la calidad de frutas y hortalizas y flores también, ¿no? Tanto en los productos climatéricos, en los que participa directamente en los procesos metabólicos, como en los no climatéricos, en los que provoca solamente el cambio de color. Como ya les mencioné en el segundo párrafo, les dije que en el caso de frutos no climatéricos no ayuda a la maduración, en realidad solamente provoca digamos una mejor adquisición de color para que este alimento sea más atractivo, ¿no? Entre estos problemas podemos citar a modo de ejemplo, por decir, manchas en las lechugas, ¿no? Causada obviamente por el etileno, abertura en las inflorescencias de los brócolis, manchas en el exocarpo de las naranjas, sabor amargo de las zanahorias, ablandamiento de las actinidias, ¿no? Etcétera.
producción de etileno. Seguimos con producción de etileno. Para que el etileno produzca su efecto, es necesario que en los tejidos vegetales exista una concentración mínima de este gas, ¿no? Esta concentración mínima, así como la temperatura a la que comienza a actuar, es una característica específica de cada producto. Sin embargo, dado que tanto la producción como la actuación del etileno dependen de la temperatura, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no? Si nosotros disminuimos la temperatura, pues vamos a reducir la producción de etileno, ¿no? Por eso que el enfriamiento siempre será ventajoso para mantener inalterada la calidad, evitando los problemas producidos por este gas, a la vez que se retrasa la aparición de la madurez y de la senescencia. ¿Correcto? Entonces, como yo explicaba, ¿no?, en este capítulo que desarrollamos, más énfasis se da a que la producción o a que el etileno, es decir, ahí tenemos pues una virtud, ¿no?, del proceso de enfriamiento, ¿no?, dado que esta va a reducir, ¿no?, la producción de etileno y por lo tanto se retardará el proceso de maduración, ¿no?, que es lo que nosotros buscamos en realidad, ¿no? Nosotros no queremos que la fruta pues madure tan rápidamente, ¿no? Entonces, el proceso de conservación está enfocado en eso, ¿no? Cuando hablamos de etileno está enfocado en eso. O sea, si nosotros dejamos que la fruta se madure muy rápido, incluso no nos daría tiempo ni siquiera para el transporte. Acuérdense que nadie va al campo a comer las frutas, ¿no?, solo los que van a cosechar, ¿no? Entonces hay que hacer que la fruta llegue en buenas condiciones al punto final de venta, ¿no?, inclusive hasta la casa del cliente, ¿no?, hasta la casa del consumidor final. Por eso que el enfriamiento siempre será ventajoso para mantener inalterada la calidad, evitando los problemas producidos por este gas, ¿no? Al final, miren, en términos de conservación de frutas y hortalizas, pues el gas etileno es como un enemigo, ¿no? En realidad es algo, digamos, confuso, o no sé, para mí está claro, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Si bien es cierto, ayuda a la maduración, pero nosotros no queremos que nos ayude tan precipitadamente, ¿no?, porque eso perjudicaría más que nada el comercio, ¿no?, el transporte, ¿no?, de las frutas y hortalizas. Entonces siempre se trata de que la madurez o la maduración se retrase, ¿no?, demore en aparecer, ¿no? Y por supuesto, si la madurez está un poco retardada, pues la senescencia va a ser todavía posterior a esto, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener condiciones óptimas de conservación de las frutas y hortalizas, ¿no? Siguiente vista. Aquí vemos un gráfico donde se aprecia, ¿no?, en el eje Y tenemos el etileno en microlitros por kilogramo hora, y en el eje X tenemos semanas de conservación. Y bueno, tenemos aquí una leyenda en la cual se puede ver cuál es el efecto de la temperatura sobre la producción de etileno a diferentes temperaturas, ¿no? Como ven en la figura 1, se puede observar cómo afecta la temperatura a la formación de etileno, ¿no?, en los tejidos del melocotón. Este gráfico es de un artículo donde se estudia el melocotón, ¿no? Entonces, a temperatura de refrigeración, o sea 2 grados, la concentración de etileno es mínima, ¿no? Vamos a buscar a ver 2 grados, acá está 2 grados, miren. Esta es a 2 grados, miren la producción de etileno, mínima, ¿verdad?
muy baja, ¿no? Muy baja, ¿cierto? Lo que no ocurre cuando el melocotón se mantiene a las otras temperaturas, ¿no? Miren las otras temperaturas, la producción de etileno pues es muy grande en comparación cuando estas frutas son almacenadas a 2 grados, ¿no? A 18 grados, por ejemplo, la formación de etileno es máxima, ¿no? Miren, a 18 grados es esta línea roja de aquí, ¿no? Alcanza el máximo de formación de etileno, ¿no? ¿Cuándo lo alcanza? La primera semana, ¿no? Descendiendo a continuación, lo que indica que ha comenzado la senescencia, ¿no? Es decir, esta disminución de etileno ya pues está indicando el proceso de senescencia, ¿no? El máximo se retrasa a la segunda semana para 15 grados, ¿no? Por ejemplo, a 15 grados, a 3 grados menos, en la segunda semana recién aparece el máximo de producción de etileno. Y a la tercera para 10 grados, ¿no? Miren ahí, para 10 grados es el verde. A la tercera semana recién se consigue el máximo, ¿no?, de producción de etileno. Por lo tanto, desaparece, ¿no?, o desapareciendo cuando la conservación se ha realizado a 2 grados, ¿no? A 2 grados, miren, la producción de etileno es muy bajita, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que ver el etileno como nuestro enemigo, ¿no? O sea, el etileno es el que acelera el proceso de maduración, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Vamos a ver ahora qué es el desarrollo de microorganismos, ¿no? En el caso de la conservación frigorífica de frutas y hortalizas, ¿no?, los microorganismos a considerar serán fundamentalmente hongos. Eso hemos visto ya en clases pasadas, ¿no? ¿Quiénes son los que mayormente crecen, ¿no?, en frutas y hortalizas? Los hongos y levaduras, ¿no? Muy raro las bacterias, ¿no? Entonces ellos no es tanto su hábitat, ¿no? Pero de los hongos y levaduras sí. Muchos de los cuales de estos hongos serán capaces de continuar su desarrollo, ¿no?, aunque muy lentamente, ¿no?, a temperaturas próximas a 0 grados, como Botrytis, por ejemplo, Penicillium, Monilla y Alternaria, ¿no? Podridos comunes en la conservación frigorífica de frutas. El efecto del frío será más evidente para Rhizopus nigricans y Trichothecium roseum, ¿no?, que suspenden su desarrollo a temperaturas inferiores a 5 grados y cuyas esporas mueren después de 2 días de permanencia a 0 grados centígrados. Estos últimos mohos podrán ser encontrados solo en la conservación de productos sensibles a daños por frío, ¿no es cierto? O sea, ellos van a esperar que el alimento sea dañado previamente mediante el frío, ¿no?, y luego empiezan ellos a crecer ahí, ¿no? Entonces ya se ha indicado repetidas veces que un descenso de la temperatura limita las posibilidades de desarrollo de la mayoría de los microorganismos, ¿no? O sea, la mayoría de microorganismos no pueden desarrollarse tan fácilmente a temperaturas de refrigeración, ¿no? Por lo tanto, sea cual sea la temperatura de conservación frigorífica, los productos almacenados estarán expuestos al ataque de los hongos capaces de desarrollarse en las condiciones de almacenamiento, teniendo en cuenta que la alta humedad relativa de las cámaras será un factor que propicie dichos ataques, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, la influencia del retraso en la refrigeración sobre el podrido de fresas, ¿no? Entonces, porcentaje de podridos en el eje Y, horas de retraso en la refrigeración en el eje X, ¿no? Los ataques de microorganismos se pueden limitar aplicando el frío, ¿no?, a los productos en la mayor celeridad posible después de la recolección.
Como se puede ver en la figura 2, ¿no? Cómo afecta, ¿no?, el retraso en la refrigeración a la incidencia de podrido, ¿no? ¿No es cierto? En este caso, la incidencia de podrido en almacenamiento de fresas, ¿no? El podrido es mínimo después de 7 días de conservación. Miren, el podrido es mínimo después de 7 días de conservación. Solo en el caso de que las fresas hayan sido llevadas a la temperatura de refrigeración a las 2 horas de ser cosechadas, incrementándose drásticamente si la refrigeración se retrasa. A los 10 días de conservación, el ataque de moho se habrá generalizado incluso en caso de una refrigeración rápida. Vean ahí la diferencia, ¿no? Solamente a 3 grados más, ¿no?, vemos ya una diferencia. Perdón, a 3 días, no a 10 grados, sino a 3 días. A los 10 días de conservación, el ataque de moho se habrá generalizado incluso en caso de refrigeración rápida, ¿no? Es lo que había mencionado últimamente. Bien, entonces hasta ahí es, digamos, algunos conocimientos respecto a la refrigeración de frutas y hortalizas, ¿no? Ahora vamos a ver la refrigeración en carnes, ¿no? Vamos a ver en carnes. Bien, entonces cuando el animal es sacrificado, ¿no?, el músculo deja de recibir irrigación sanguínea, pues y comienza una serie de cambios que van a convertirlo en carne, ¿no? Aquí ustedes pueden pensar en una analogía, ¿no es cierto? ¿Qué cosa deja de recibir una fruta o una hortaliza cuando es cosechada? Deja de recibir agua, ¿no? Y el tan solo hecho de no recibir agua, pues empiezan a ocurrir cambios muy drásticos, ¿no?, en la calidad de las frutas y hortalizas, ¿no? Pues lo mismo ocurre con las carnes, ¿no? Pues la carne no va a dejar de recibir agua, pero sí va a dejar de recibir irrigación sanguínea, ¿no? Ya no va a haber, digamos, un flujo sanguíneo y que siga circulando, pues, en el músculo, ¿no?, en la carne. No va a haber eso. Entonces, este hecho, tanto como en las frutas de perder agua, ¿no?, y en las carnes de perder irrigación, pues, hacen que ocurran cambios, ¿no? Entonces, es allí donde están los conocimientos para poder implementar, pues, nuestros mejores conocimientos y evitar que ocurran reacciones no deseables, ¿no? Se debemos hacer que ocurran cosas que ayuden a la conservación del alimento. Entonces, la intensidad de estos cambios puede comprobarse siguiendo la evolución de su pH, por ejemplo, en carnes, ¿no? O sea, al ver que ya no hay irrigación sanguínea, una forma, ¿no?, de controlar es la intensidad de estos cambios puede comprobarse siguiendo la evolución de su pH, ¿no?, que comenzará a descender desde un valor algo superior a los 7 hasta aquel que sea su valor final. El pH final alcanzado por la carne regula toda una serie de características de la misma, ¿no? Es decir, va a regular el color, va a regular la textura, la jugosidad, el sabor y el crecimiento microbiano, solamente con la variación de pH. Miren, qué importante, ¿no? Entonces, una carne con un pH alto, por ejemplo 6,8, pues es una carne oscura y tiene poca conservación, ya que el pH alto favorecerá el crecimiento microbiano. El correcto descenso de pH no debe detenerse, ¿no?, hasta que haya alcanzado un valor de 5,4 a 5,5, momento en que finalizará el proceso, porque a este pH se inactivan las enzimas responsables de la glucólisis anaeróbica, ¿no?,
que ha producido el ácido láctico y cuya presencia, ¿no?, ha llevado a la reducción del pH. Obviamente, si desciende la temperatura, menor será la velocidad de reacción y mayor el tiempo requerido para toda la serie de transformaciones post-mortem, ¿no? Ven, ahí estamos ya incluyendo, ¿no?, la temperatura, ¿no? En consecuencia, ¿no?, si el pH disminuye muy rápido mientras la res aún está caliente, no se consigue la desnaturalización de las proteínas, con lo que los músculos disminuyen notablemente su capacidad de retención de agua, dando lugar a una carne pálida, blanda y exudativa, ¿no?, conocida como C. pale, ¿no?, soft and exudative, ¿no? Sin embargo, la interacción entre los distintos procesos que puede conducir a los diferentes resultados de acuerdo con la forma de enfriamiento empleado, ¿no?, este fenómeno es frecuente en porcino, por decir, ¿no? La producción de carne se puede evitar mediante el enfriamiento rápido, de forma que se alcancen valores de pH solo cuando la temperatura sea suficientemente baja para que no produzca la desnaturalización de proteínas. Bien, los músculos que entran en rigor estando distendidos producen una carne que cuando se cuece resulta tierna, ¿no? Por el contrario, si el enfriamiento es muy rápido, se produce una contracción del músculo antes de iniciarse el rigor mortis, ¿no?, por lo que la carne resulta mucho más dura, ¿no? Este fenómeno de endurecimiento por enfriamiento demasiado rápido se produce en los músculos superficiales de carne de vacuno o en corderos, donde por ser las piezas más pequeñas se alcanzan velocidades de enfriamiento mayores. Si se estimulan las canales aplicando pulsos eléctricos, se consigue la aceleración de bajada del pH y la aparición del rigor mortis, lo que permite un enfriamiento más rápido sin que aparezcan los peligros que se han comentado anteriormente. Modificaciones físicas durante la refrigeración. Las carnes durante su enfriamiento transfieren al medio que los rodea calor y vapor de agua. Las reses que se encuentran inicialmente a una temperatura de 38 grados suelen experimentar un aumento de 1 a 2 grados durante los primeros 30 minutos después del sacrificio por efecto de todos los procesos que tienen lugar en el músculo. Por lo tanto, incluso a temperatura ambiente, la carne comenzará a enfriarse. Paralelamente se producirá un proceso de vaporización del agua de constitución que originará los efectos perjudiciales. ¿Y qué efectos perjudiciales va a iniciar, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de peso y la deshidratación superficial. La pérdida de peso genera como consecuencia directa un prejuicio económico, ¿no?, que se verá agravado por la deshidratación superficial, que conducirá en casos agudos a las decoloraciones que deterioran el aspecto de los tejidos, disminuyendo su valor comercial. Es decir, una carne deteriorada, ¿no?, ya no es, digamos, muy atractivo, ¿no?, en el mercado. Tiene un mal aspecto, entonces y es probable que la gente no lo elija, no lo compre, ¿no? Una refrigeración adecuada en un medio de humedad relativa alta conseguirá minimizar estos problemas, ¿no? Por eso es importante la refrigeración.
Modificaciones durante la refrigeración debidas a microorganismos. Las fuentes de contaminación más importantes suelen ser, por ejemplo, la piel, ¿no? El contenido de los estómagos, heces, etc. El ambiente de la sala de matanza, los instrumentos utilizados en las operaciones de sacrificio y obviamente el agua, ¿no? El agua que se utiliza para lavar, ¿no? Durante el sacrificio. Entonces, las partes internas de los animales sanos son prácticamente estériles, ¿no? Así como las frutas, ¿no? No ingresa nada, ¿no? Las frutas, por ejemplo, tienen su cáscara, su estructura protectora, ¿no? Igual, ¿no? Los animales también, ¿no? A no ser que el animal esté enfermo, ¿no? Pero las partes internas de los animales son prácticamente sanos, ¿no? Son estériles. La contaminación parte principalmente de la superficie, ¿no es cierto?, de afuera hacia adentro, y su influencia sobre el tiempo de conservación dependerá de su extensión inicial. En el momento en que se acaba el faenado, el crecimiento de los microorganismos es importante, ya que la superficie del canal está usualmente húmeda y caliente, ¿no? Condiciones ideales para que la proliferación microbiana En el momento en que acaba el faenado, el crecimiento de los microorganismos es importante, ya que la superficie del canal está usualmente húmeda y caliente, ¿no? Condiciones que son ideales para la proliferación microbiana, ¿no? Humedad y calor. Por lo tanto, será necesario el enfriamiento del canal si se quiere minimizar el crecimiento de los microorganismos, ¿no? O lo que es lo mismo, ampliar el tiempo de almacenamiento posterior. Cuando el canal se enfría, no solo hay una disminución del recuento total de microorganismos, sino que también existe una profunda modificación de la flora presente. La disminución de temperatura favorece que predominen los microorganismos psicrótrofos. Por supuesto, ¿no? Estos microorganismos que crecen a temperaturas bajas, pues suelen ser favorecidos, ¿no? Como se sabe, la velocidad de crecimiento de los microorganismos dependerá fundamentalmente del pH alcanzado por la carne, de la temperatura y la actividad de agua superficial. Como a la vez se producirá también una deshidratación superficial en mayor o menor grado. Se encontrarán en esta superficie microorganismos tolerantes a la baja actividad de agua, la reducción del pH que se ha visto y que se producía, ¿no? También será un factor de selección de la flora microbiana capaz de asentarse en la pieza de carne. Al final del enfriamiento, la flora tiende hacia las bacterias psicrófilas, levaduras y hongos, ¿no? Estos microorganismos crecen a temperaturas próximas a 0 grados, aunque el frío extiende su fase lag, ¿no? O su fase log considerablemente, ¿no? A la vez también reduce su velocidad de crecimiento. Continuamos. Entonces, la velocidad de crecimiento de los microorganismos dependerá fundamentalmente del pH alcanzado por la carne. También dependerá de la temperatura y de la actividad de agua superficial. Esta actividad de agua será función de la humedad del medio en el que se ha producido la refrigeración. El empleo de altas humedades relativas en el medio enfriador conduce a unas velocidades mayores de crecimiento de los microorganismos. Por el contrario, el uso de humedades relativas bajas lleva a importantes pérdidas de peso y a deshidrataciones superficiales. Se observa que existen efectos contrapuestos entre los factores
a regular durante el enfriamiento. Muy bien, esas es todas las pistas que se quería explicar, ¿no es cierto?, acerca de refrigeración de alimentos, ¿no? Pues obviamente hay otras, digamos, otros alimentos que podríamos investigar, ¿no?, para enriquecer, ¿no?, el tema. Solamente hemos tomado ahora frutas y hortalizas y carne, ¿no? Pero también podrían ustedes investigar esta tecnología, ¿no?, cómo afecta en otros alimentos que no sean frutas, hortalizas y carne, ¿no? O sea, frutas o alimentos que no hemos tratado en la clase, ¿no? Yo voy a generar una tarea sobre eso para que ustedes investiguen, ¿no? Entonces, eso sería todo el aporte de mi parte a esta sesión, ¿no? Muchas gracias.